Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, ingeniero. Buenas tardes. Vamos a ver si logramos recuperar algo de pues, que aquí donde trabajo, pues el internet sí tenemos problemas. Vamos a ver, voy a comenzar compartiendo la pantalla. Si voy a necesitar que me recuerden por qué diapositiva nos quedamos cuando dejaron de escucharme. No sé cuántas diapositivas, creo que no hemos avanzado mucho. Bueno, si no, pues En voy a esa, hacer, ¿sí? en esa creo que, bueno, es que la verdad que estuvo con interferencia, la verdad, ingeniero. Yo no Ah, logré bueno, entonces vamos a muy hacer bien. un pequeño, vamos a repetir algo de las diapositivas, porque sí, es cierto. Y bueno, a mí para poderla dar bien, yo tengo que moverme de trabajo y si estoy por la pedagógica, de ahí me toca moverme ahí algo a Milito. Entonces, antes de esta clase yo doy otra clase y solo me quedan 15 minutos para moverme. Entonces, por eso es que a veces no me muevo para tener un mejor internet. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora qué tal nos va. Eh, pero creo que hasta ahorita pues tengo buena señal. Ya habíamos estado hablando un poco de deformaciones el día de ayer, que es uno de los efectos después de aplicar una carga a un elemento. Digamos, cuando aplicamos una carga a un elemento, pues eso trae un efecto que es un esfuerzo. Y ese esfuerzo a la vez provoca una deformación. Todo el primer parcial, nosotros estudiamos los esfuerzos, estudiamos las cargas, pero no tomamos en cuenta ningún tipo de deformación. Consideramos que los elementos se mantenían tal cual, pues sin ninguna modificación, pero ahora no. Ahora sí vamos a considerar esas deformaciones que generan esa aplicación de esas cargas. Entonces, un ejemplo de ellos es esa imagen que tenemos ahí. Teníamos un cilindro BC con un área transversal A con una longitud L. Nosotros aplicamos una carga P de cualquier valor, una carga P, y esta carga P, si la aplicamos positivo, solamente para indicar que es una carga normal a tensión, estamos intentando estirar ese cilindro. Entonces, ese cilindro, si realmente la carga es suficiente, lo va a deformar. En ese caso se ve afectado como un estiramiento de la longitud, que aquí pues, si se logra ver, pues aquí tenemos una letra. Creo que es una letra delta. Eh, con eso vamos a representar lo que es la deformación. Habíamos hablado que, por ejemplo, un cilindro de 100 milímetros, al aplicarle una carga, se desplazaba 1 milímetro, pues su deformación es 1 milímetro. Después de aplicar la carga, pasa de 100 milímetros a 101 milímetros. Ese pues, es un ejemplo de la deformación bajo, en este caso, una carga axial. Ya pues recordamos que es una carga axial. Es una carga aplicada a lo largo del eje de un elemento. Entonces, esa es una carga axial. También pues si nosotros esta carga vamos aumentando poco a poco, también vamos a ir aumentando su deformación. Entonces aquí hay un gráfico que nos muestra qué pasa con la deformación a medida que va aumentando la carga. Si vemos, aumentamos la carga, también vamos aumentando la deformación, pero llega un momento donde la carga eh, no necesita aumentar bastante, pero la formación siempre se da. Entonces, ese momento vamos a ver más adelante que lo vamos a llamar como un punto de excedencia, donde el elemento ya se deformó, pero tuvo lugar una deformación permanente. Bien, luego también hablamos un poco de que en este parcial vamos a tomar en cuenta, o mejor dicho, el parcial pasado considerábamos nuestro estudio que los métodos de estática eran suficientes para determinar todas las cargas en los elementos de la estructura. Pero hay ocasiones donde esos métodos de estática no nos funcionan completamente. O sea, los métodos de equilibrio de sumatoria de momento igual a cero, sumatoria de fuerzas igual a cero, no nos producen un resultado para poder encontrar todas las incógnitas de las cargas de un elemento. Entonces, en ese momento, nosotros vamos a conocer ese sistema como estáticamente indeterminado. ¿Qué vamos a recurrir?
para poder tener otra ecuación para poder determinar alguna carga. Pues para ese caso vamos a recurrir a las ecuaciones de deformación. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que cuando nosotros aplicamos una carga, provocamos una deformación. Quiere decir que esta deformación de alguna forma está relacionada con la carga que estamos aplicando. Es directamente proporcional. Bueno, aparte de la carga, también depende de la sección transversal. Ya recordemos un poco que carga entre área es igual a un esfuerzo. Entonces, esta deformación también va a estar determinado por un esfuerzo que se está aplicando a los elementos. Entonces, si yo conozco la deformación y conozco las propiedades del elemento, yo puedo encontrar la carga. Entonces, ya tendríamos otra forma de poder encontrar las cargas en un elemento. Sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas y estudiar la deformación de un elemento. Bien, aquí tenemos, creo que, bueno, cuando yo me di cuenta de la conexión, estábamos por esta diapositiva. En esta diapositiva, bueno, ya estudiamos deformación. ¿Qué es deformación? Es la cantidad de longitud que se deforma un elemento. En este caso, deformación axial, pues la cantidad de la longitud axial que se deforma un elemento. A cuánto se estira, a cuánto se comprime. Ahora bien, también hay otra definición para deformación. Ya no es deformación como tal, sino deformación unitaria. Esta deformación unitaria me dice, o mejor dicho, es la relación de cuánto se deforma un elemento con respecto a la longitud total de ese elemento. Por ejemplo, si yo tengo una varilla de 100 milímetros y se deforma 5 milímetros, yo tengo una deformación de 5 milímetros, pero el elemento mide 100, entonces 5 entre 100 yo tendría 0.05. Entonces la deformación unitaria sería 0.05. Eso quiere decir, una forma de verlo es que dependiendo de las unidades que yo use, quiere decir que por cada milímetro de longitud, mi elemento se va a deformar 0.05 milímetros. A eso es lo que se refiere a la deformación unitaria. ¿Cuánto se deforma por unidad de longitud? Si tengo mi deformación en milímetros y longitud en milímetros, pues ¿cuántos milímetros se deforma por cada milímetro de longitud? Si tengo pulgadas, pues ¿cuántas pulgadas se deforma mi elemento por cada pulgada de longitud? Bien, entonces eso era deformación unitaria. Luego tenemos estos gráficos, creo que por aquí era donde realmente estábamos. Todas esas propiedades que acabamos de ver, de carga, esfuerzo, deformación, nosotros los podemos graficar. Va a ser un gráfico donde nosotros podemos estudiar de acuerdo al tipo de material qué ocurre con la deformación de acuerdo a medida que vamos aplicando un esfuerzo. Pues obviamente para el esfuerzo pues es una carga lo que debemos aplicar. Entonces hay diversos tipos de gráficos. Ahí estamos viendo dos gráficos. El lado izquierdo es el de acero y el del lado derecho pues es de aluminio. ¿Qué tenemos en estos gráficos? Pues tenemos un eje vertical con algunos datos de esfuerzo, en este caso 20, 40, 60 KSI, que son miles de PSI. Y en el eje horizontal tenemos la deformación unitaria, desde puntos, bueno, desde 0 hasta 0.25. Si es sistema, bueno, KSI, sistema inglés, posiblemente este 0.25 signifique pulgadas. Si es 0.25, como la definición que vemos de deformación unitaria sería 0.25 pulgadas por cada pulgada de longitud. Eso es lo que significaría estos 0.25. Bien, vamos a imaginar que tenemos una varilla de acero desde el equilibrio sin aplicarle ninguna carga. Estaríamos hablando, voy a retroceder un poco, a este caso del cilindro ABC, pero donde no tengo ninguna carga aplicada. Cuando yo le empiezo a aplicar carga y empieza a deformarse, esa deformación yo la puedo traducir en deformación unitaria. Y esa deformación unitaria yo la podía encontrar en este eje. Entonces imaginemos que partimos donde no hemos aplicado ninguna carga. Esa carga, cuando yo la aplico, se transforma en un esfuerzo. En este caso, pues en un esfuerzo normal.
A medida que yo aplico más carga, pues va a ir aumentando su esfuerzo, pasando de 0 a 20 KSI, 40 KSI, 60 KSI. Pero como la varilla se deforma, a medida que yo voy aumentando el esfuerzo, también voy aumentando la deformación unitaria. Entonces, ese punto donde coincide el esfuerzo que yo aplico con la deformación, yo lo tengo graficado, bueno, lo tenemos graficado en estos dos, bueno, con este, valga la redundancia, entre esta curva o esta gráfica curva, que es como roja, morada. ¿Qué me da ese gráfico? Pues lo que me da es el punto de la deformación de acuerdo al esfuerzo que yo estoy aplicando a una barra de acero. Tenemos que seguimos aplicando la barra, le seguimos aplicando un esfuerzo o una carga, pues el esfuerzo se debe a la carga, que llega a 20 KSI. Vemos que está un punto intermedio, como aproximadamente 0.0006 pues, pulgadas por cada pulgada de longitud de la varilla. Imaginemos que seguimos aplicando el esfuerzo más carga hasta llegar a un valor dado, que aquí lo vamos a llamar con un subíndice Y, el esfuerzo normal con una Y. En ese punto se ha deformado la barra de acero. Si yo suelto la carga, esa deformación desaparece, o sea que el acero regresa a su posición original. Pero, ¿qué pasa si yo sobrepaso este esfuerzo sub Y? Llega un momento donde ya el acero empieza a ceder y ¿qué va a pasar? La deformación que tenga ya no va a regresar a su posición original. En ese punto donde yo cambio de una deformación que regresa a su posición original a una deformación permanente, es lo que vamos a llamar como punto de cedencia. Es el punto donde ya deformé la varilla, pero aunque yo quite la carga, ya no va a regresar a su posición original, o sea, ya la dañé. Ese va a ser mi punto de cedencia. Luego, ese punto de cedencia, en el caso del acero, se comporta de una forma que yo no necesito, una vez que llegue al punto de cedencia, no necesito incrementar el esfuerzo por un periodo. En ese periodo, yo la deformación que estoy teniendo ya es permanente hasta llegar al punto 0,2. Luego, si yo sigo aplicando más esfuerzo, voy a seguir deformando la barra, pero siempre con una deformación permanente. Hasta llegar a un punto donde yo tengo un esfuerzo, que en este caso simbolizado como una U, tengo un esfuerzo que lo conocimos en el parcial pasado como esfuerzo último. Es el esfuerzo donde cualquier, hoy donde ya está a punto de romperse. Entonces, ese es el esfuerzo último. Entonces, en el caso del acero, yo tengo primero una deformación a medida que voy aplicando carga, pero una deformación temporal. Si yo quito la carga, pues la varilla regresa a su posición original. Si yo continúo aumentando la carga, voy a llegar a un punto donde ya la deformación es permanente y es esta zona de acá. Luego, si yo continúo aplicando más carga, voy a llegar al esfuerzo último y es donde ya la varilla se rompió. Pues ya falló la varilla. Entonces, esos son los puntos que yo tengo en este gráfico. El aluminio pues se comporta algo similar, solo que el aluminio no tiene esta curva que tiene el acero. El aluminio es un poco más rígido, pero sí tiene una zona que también su deformación es temporal, llega a un esfuerzo Y, que es el esfuerzo de cedencia, empieza a deformarse de forma permanente hasta que llega a un esfuerzo último y en ese momento pues ya se rompe la varilla. Eso pues es para interpretar un poco los gráficos de el acero o del aluminio. Bien, si recordamos, aquí tenemos una imagen más amplia de lo que, pues, de lo que acabamos de hablar ahorita. Tenemos nuevamente el gráfico del acero. También yo mencioné el ejemplo como una varilla a la cual yo le aplico una carga, en este caso una carga P. Nuevamente, yo aplico una carga hasta llegar a un esfuerzo sub Y. En ese momento, el esfuerzo crea una deformación en esta varilla de tal forma que lo estira. Digamos, si vemos la varilla del centro, está un poco más larga en longitud que la del lado izquierdo. Esa es la deformación.
Si yo me encuentro en esta zona y suelto la carga, la varilla va a retornar a la imagen de la izquierda. Pero si yo continúo aplicando esfuerzo, llego a la zona de excedencia y ahí yo tengo una deformación permanente, que podría ser la imagen del centro. Vemos que en el centro se hizo un poco más angosto la sección transversal. Si yo llegué a esta zona de excedencia o de endurecimiento, que es un proceso que se da pues ya por la forma que se da la excedencia, si yo llego a este punto y suelto la carga, ya mi varilla no va a retornar a su posición original porque ya quedó con una deformación permanente, que sería la varilla del centro. Y si continúo aplicando carga hasta llegar a esta zona, pues voy a tener la fractura de la varilla. Entonces, eso es lo que sucede a medida que voy aplicando carga a esta varilla. Hay algunos términos que algunos de ellos pues ya los estudiamos, pero hay un par que son nuevos. Uno es el esfuerzo normal sub Y. Este es la resistencia o punto de fluencia de excedencia, esfuerzo de excedencia, como mencionamos al inicio. Antes de ese esfuerzo, yo puedo, antes de llegar a este esfuerzo, yo puedo soltar la carga y la varilla regresa a su posición original. Si yo sobrepaso ese esfuerzo, o sea, esfuerzo sub Y, sobrepaso este esfuerzo, voy a estar en la zona de deformación permanente. Allá la varilla no regresa a su posición original. Y si llegamos a un esfuerzo máximo, esfuerzo sub U, esa es la resistencia última o el esfuerzo último. Eso pues lo aprendimos en la clase anterior, que es el punto donde ya la varilla está a punto de fallar. Y luego pues hasta que ocurre la fractura. Pues ya no aguantó más la varilla y se rompió. Entonces, justo en el momento que se separan las partes, yo tengo una resistencia a la fractura, que es un poco menor a la máxima, pero es mayor a la de excedencia. Entonces, esos son algunos términos nuevos aparte de los que aprendimos en el primer parcial. Bien, más adelante va a ser muy importante para nosotros esta zona de acá, donde yo tengo una deformación, pero es una deformación que si yo quito la carga, la varilla regresa a su posición original. Eso pues lo vamos a estudiar, vamos a ver que le vamos a aplicar la ley de Hooke, que vamos a ver más adelante. Bien, un par más de términos, que son adicionales a lo que ya hemos visto es la clasificación de los materiales según su comportamiento antes de la fractura. Por ejemplo, aquí vimos que el acero antes de fracturarse primero se deformó de forma permanente. Y antes de eso tuvo una deformación no permanente, que era cuando se encontraba en esta zona. Luego tuvo una deformación permanente hasta que llegó a la fractura. Cuando el material tiene esa capacidad de deformarse antes de fracturarse, lo vamos a llamar materiales dúctiles. Ya tiene la capacidad de fluir o de deformarse. Bueno, digamos que a temperaturas normales, como lo es el acero. Entonces vemos que aquí el acero tiene toda esta zona donde se da una deformación antes de llegar a su punto de ruptura. Eso es pues materiales dúctiles, pueden deformarse. Hay una forma de, bueno, hablando siempre de los materiales dúctiles, una forma de clasificarlos a su vez, primero sabiendo si es dúctil o no, o sea, si tiene una deformación antes de romperse. Y el segundo es cómo se mide esa capacidad de fluir o esa capacidad de deformarse. Y una de ellas es pues medir la ductibilidad de un material. Y esa ductibilidad se puede medir como su porcentaje de alargamiento o por su porcentaje de reducción de área. Por porcentaje de alargamiento, pues es hacer una diferencia entre la longitud final menos la longitud que tenía al inicio entre la longitud al inicio. Y su porcentaje de reducción de área es pues su área final, o mejor dicho, su área inicial menos su área final entre su área inicial. Y eso pues me da el porcentaje que se reduce el área a medida pues que se va deformando. Y la primera me dice cuánto se deforma el material a medida pues se va
cuánto se estira en longitud a medida que se va deformando. ¿Cómo podemos ver estas dos ecuaciones en la imagen anterior? Pues vemos que esta varilla tiene una longitud L, pero vemos la segunda varilla que tiene una diferencia en cada uno de los extremos. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje de alargamiento de esta varilla? Pues sería esta longitud total final menos esta longitud entre esta longitud inicial. Eso me va a decir qué porcentaje se estiró la varilla. Y eso es pues una forma de medir la ductibilidad. Y otra es medir esta sección transversal que vemos aquí. ¿Cuánto se reduce esa sección transversal desde su posición original a su posición ya deformada? Entonces es el área de sección transversal original o inicial menos esta sección que tiene después de deformarse entre su sección inicial. Eso lo que me va a dar es qué porcentaje se redujo el área. Entonces, eso es la aplicación de esas dos ecuaciones que tenemos ahí. Y ahí, pues, los subíndices, qué significa cada uno de ellos. Pero ese es el concepto. Bien, ahí pues el libro nos da algunos conceptos, nos recomienda o nos dice que para aceros o acero estructural tenemos valores entre 60 y 70%, valores típicos para la deformación del acero antes de fracturarse. Bien, repitiendo un poco, cuando el material tiene esta capacidad de primero deformarse, estirarse, reducir su área antes de fracturarse, eso es un material dúctil, tiene una capacidad de deformarse. Pero cuando no tiene esa capacidad, lo vamos a llamar materiales frágiles. Si vemos esta varilla, es un material frágil. No tuvo ningún indicio de que se deformó, ni en su sección transversal, ni en su longitud. Entonces, simplemente, cuando llegó a su esfuerzo último, simplemente se rompió. No hay un punto donde yo tengo un esfuerzo de excedencia. No, hay una consulta ahí en el chat. No, el video pues lo vamos a subir. Creo que el de ayer pues no lo voy a subir porque realmente hoy iniciamos nuevamente desde la primera diapositiva. Entonces sería el video de ahora el que vamos a subir para los que lograron entrar hasta ahorita. Bien, bueno, repitiendo, materiales frágiles se caracterizan por llegar a la ruptura sin un cambio notable de deformación, como ser el hierro colado, el vidrio, la piedra. Debido a esto no hay diferencia entre la resistencia última y resistencia a la fractura. Además, la deformación unitaria es mucho menor que en los materiales dúctiles. Recordemos que la deformación unitaria era la deformación real entre su longitud. Pero como es frágil, no hay una gran deformación que se pueda notar, pues esa relación se acerca a cero. Entonces, por eso su deformación unitaria es mucho menor a los dúctiles. Vemos el gráfico, este gráfico, cómo se diferencia de los anteriores. Vamos a ver de nuevo el anterior. Digamos que el acero nuevamente. Tenemos que el acero primero se deforma hasta un punto donde esa deformación es temporal, o sea, si suelto la carga, regresa a su posición original, pero llega un momento donde llega al punto de excedencia, que es donde se empieza a deformar de forma permanente. Luego llego al esfuerzo último, donde ya falla y se reduce un poco y llega a romperse. Entonces hay 1, 2, 3 puntos de esfuerzo en este gráfico, pero en los frágiles yo no tengo esta zona de acá. ¿Por qué? Porque primero su deformación es sumamente pequeña y no tengo un punto donde él cede, sino que lo que pasa es que se rompe directamente. Entonces, este esfuerzo yo realmente no lo tengo. Y este esfuerzo último con el de ruptura termina siendo el mismo. Entonces regresamos al gráfico de un material frágil y vemos pues la varilla que no tiene ningún indicio de reducción de área ni de deformación longitudinal. Y el esfuerzo último es igual al esfuerzo de ruptura y el gráfico pues tiene más o menos esta forma. Bueno, aquí están los subíndices nuevamente del gráfico anterior, solamente para tenerlos ahí de referencia. Bien, módulo de
elasticidad y ley de Hooke. Bien, recordando nuevamente el gráfico, recordemos esta zona de acá, antes del esfuerzo suye o esfuerzo de excedencia o resistencia a punto de fluencia. Esta zona es donde yo mencioné que se da una deformación del material, pero es una deformación que no es permanente, que si yo suelto la carga, la varilla regresa a su posición original. Y en esa zona es donde nosotros vamos a estudiar la ley de Hooke. Le dice que la mayor parte de las estructuras se diseñan para sufrir deformaciones relativamente pequeñas. Las estructuras siempre tienen una deformación, los puentes tienen una deformación, las estructuras de los edificios tienen una deformación. Y esa deformación, obviamente, tiene que mantenerse en la zona de línea recta del diagrama de esfuerzo, que es la zona antes del esfuerzo subyect que vimos anteriormente. Para esta zona, el esfuerzo normal es directamente proporcional a la deformación unitaria. Por eso es que tiene una línea recta, porque es directamente proporcional. ¿En qué sentido va a ser proporcional? Pues ese esfuerzo va a ser igual a un coeficiente E, que vamos a ver cómo se llama, a un valor E, por la deformación unitaria. Bien, a este valor de E lo vamos a llamar módulo de elasticidad. Y ese módulo de elasticidad pues va a depender del material, de las propiedades del material. Y esta relación que me dice que el esfuerzo es igual a un módulo de elasticidad por una deformación unitaria, la vamos a llamar ley de Hooke, o así se conoce como ley de Hooke. La ley de Hooke me dice que el esfuerzo en un elemento es igual a un módulo de elasticidad que depende del material de ese elemento por la deformación unitaria que tiene ese elemento en algún momento. Entonces, nuevamente, creo que estos gráficos sí los vamos a estar viendo bastante ahorita en contenido. Imaginemos que estamos en este punto intermedio. Estaremos en un punto como de a la mitad de punto 012, podría ser punto 006. Y el esfuerzo sería 20 KSI. Entonces, si regreso a mi fórmula, este sería 20 KSI y es E minúscula, o sea, epsilon sería 0.0006. Y pues el módulo de elasticidad que ya sería un valor que depende del material. Entonces, esa sería la forma de aplicar esta ecuación, conocida como ley de Hooke. Bien, parte del contenido, pues hasta el momento para los materiales estudiados, la relación de esfuerzo y deformación normal es independiente a la dirección de la carga, por lo que su módulo de elasticidad también es independiente a la dirección de la carga. Estos materiales se llaman isotrópicos. Los materiales en que sus propiedades sí varían a la dirección de la carga se llaman anisotrópicos. Bueno, esto es solamente contenido. Lo que hace referencia es que un material isotrópico, este valor de E, no importa en qué sentido yo intente deformar un elemento o un material, ya sea longitudinal o transversal, este valor de E pues va a ser constante. Pero hay materiales que dependiendo en qué sentido lo intente deformar, si longitudinal o transversal, pues este valor de E sí va a cambiar y en ese caso pues se llama anisotrópico. Nada más a eso es lo que se refiere. Bien, hasta el momento pues creo que ya hemos abarcado bastante. Deformaciones de elementos a carga axial, pues hay otras relaciones de aparte de las que ya vimos que vamos a ver que nos van a servir para encontrar una carga a la cual nosotros no podamos encontrar mediante los elementos de estática. Veamos esta parte del contenido. Imaginemos una varilla homogénea BC, que está de aquí, con una longitud L, una sección transversal A y una carga P. Además, el esfuerzo normal no sobrepasa el límite de proporcionalidad del material. En sí, aquí lo que nos dice es que no sobrepasa aquel esfuerzo sub Y o el esfuerzo a la excedencia. O sea, se mantiene en la zona diagonal del gráfico. Esa deformación se puede expresar como, aquí ya tenemos otra ecuación, que esa deformación que yo mencioné al inicio, que puede ser 1 milímetro, 2 milímetros, y si la varilla mide 100, pues la longitud final sería 102 milímetros.
Yo puedo calcular esa deformación como una carga P, por la longitud entre el área y el módulo de elasticidad. Entonces aquí ya tenemos otra ecuación que nos puede servir para nuestros análisis. Si los métodos de estática no nos funcionan, pues pasamos a este otro método o a esta otra ecuación adicional. Luego, si aquí en esta varilla está formada por secciones de varios materiales, yo tendría que hacer este cálculo y al final pues sumar todas las deformaciones y esas deformaciones me va a dar la deformación total del material. Eso pues nos da la segunda ecuación. Luego un caso especial de que ya esta sería cuando estemos haciendo los ejemplos es ¿qué pasa? O mejor dicho, en todo lo que hemos hablado hasta ahorita de deformaciones, uno de los extremos siempre está fijo. Siempre está fijo, uno de los extremos de la varilla. Y el siguiente extremo es el que se deforma, el que se estira. Entonces ahí tenemos deformación. Pero ¿qué pasa cuando este extremo, cuando yo halo con una carga P, este extremo se deforma, pero el otro extremo también se mueve? Y ese sería el caso de estas imágenes que tenemos acá. Tenemos un elemento AB, donde en punto B yo aplico una carga, y esa carga pues va a deformar el punto B. Pero como este elemento está unido a otros dos elementos en el punto A, cuando yo halo esta carga, también deformo los elementos AC. Entonces, estos elementos AC se comprimen porque estoy hablando hacia abajo y el elemento AB se estira. Entonces, ahí tengo los dos extremos moviéndose. En ese caso, lo que nosotros tenemos es una deformación relativa, similar a aquello de velocidad relativa que aprendíamos en física y en dinámica, creo que era también. Que en sí la deformación real de este elemento va a ser la deformación que yo tengo en el punto B menos la deformación que yo tengo en el punto A. Es nada más esa situación. Entonces, eso es deformaciones de elementos a carga axial. Bien, creo que creo que nos quedan unos 5 minutos más. Retomando un poco el tema, el primer parcial, como hemos mencionado, tratamos de aquellas estructuras en las cuales los métodos de estáticas eran suficientes para encontrar las cargas que actúan sobre un elemento. Digamos, los conceptos de cuerpo libre, ecuaciones de equilibrio, sumatorio de momento igual a cero, sumatorio de fuerzas igual a cero. Ahora imaginemos esta estructura, donde nosotros tenemos dos cargas, en el punto D y en el punto K, que pueden deberse pues al mismo peso de la estructura. O pueden ser cargas aplicadas sobre la estructura. ¿Qué pasa si yo quiero aplicar los métodos de estática a esta imagen, a este elemento? Imaginemos que queremos hacer sumatoria de fuerzas en X. No tengo ninguna componente en X. Bueno, imaginemos que tampoco conocemos los valores, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos buscando. Si no tenemos componentes en X, no puedo encontrar una ecuación para encontrar estos dos valores, la carga D y la carga K. Imaginemos que queremos hacer sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a menos D menos K. Pero no conozco ni una, no puedo despejar para la siguiente. Y queremos hacer sumatoria de momentos. Imaginemos que queremos hacer la sumatoria de momentos en A. ¿Qué va a pasar con el momento que genera D y K? Como su punto de acción pasa por el eje de rotación, yo no podría encontrar ningún valor porque se me harían cero. Entonces tendría solo una ecuación, que es la de sumatoria de fuerzas en Y, pero tendría dos incógnitas. Y recordando un poco de vectores, bueno, de vectores, sí creo que de vectores, para poder resolver un conjunto de incógnitas yo debo tener la misma cantidad de ecuaciones. Pero en este momento yo tendría dos incógnitas y solo una ecuación. Entonces, como los métodos de estática no son suficientes, a eso lo vamos a llamar un problema estáticamente indeterminado. ¿Cómo podemos encontrar esos valores? Pues si nosotros conocemos la deformación que está teniendo cada uno de ellos y mediante esta ecuación, yo puedo encontrar las cargas. Para la primera sección AC, la carga P pues sería la carga aplicada en el punto D. Y para la sección CB, la carga P sería la carga aplicada en el punto K.
Y si conozco el tipo de material, eso me va a decir cuál es el módulo de elasticidad. Conozco sus longitudes y conozco su área transversal, entonces yo puedo despejar, y conozco también qué deformación tengo cuando yo aplico las cargas y las puedo medir, pues yo puedo encontrar entonces la carga que está siendo aplicada. Solo despejo para P y ya tengo otra ecuación y ya tengo dos ecuaciones para poder encontrar dos incógnitas. Entonces, ese sería el procedimiento para problemas estáticamente indeterminados. Ya aprendimos a qué nos referimos con estáticamente determinado y ya aprendimos de dónde podemos sacar ecuaciones adicionales para poder despejar para las incógnitas. Entonces, ese es otro método que vamos a estudiar en esta clase. Bien, yo creo que sí. Vamos a dejarlo de torsión para mañana y vamos a ver la última diapositiva de deformación bajo una carga axial. Pues al final son dos capítulos separados. Entonces, para asimilar lo de deformación carga axial, vamos a ver esta última diapositiva y ya mañana vemos deformación debido a un par de torsión. Ya es deformación alrededor de un eje. Ahorita estamos viendo deformación a lo largo de una barra o de un eje, ya longitudinal. Bien, nosotros aprendimos en física, física y termodinámica 1, si mal no recuerdo, aprendimos que todos los materiales, sobre todo metales, incluso el agua, tienen una dilatación térmica. Esa dilatación térmica podría ser longitudinal, podría ser volumétrica. Y eso se debe al cambio de temperatura de los elementos. Digamos, una barra de hierro, al calentarlo, tiene una dilatación térmica, una dilatación longitudinal. ¿Y eso pues qué es? Es una deformación, pero ya no es por la aplicación de una carga, sino por cambio de temperatura. Por eso hay construcciones, si hemos tenido la oportunidad o nos ha dado la curiosidad de por qué en muchas construcciones se acostumbra a dejar franjas libres, digamos en el pavimento hidráulico, porque se dejan esos cuadros y esos espacios de 1 pulgada, porque en puentes largos no es una sola estructura, sino que en cada cierto tramo hay un espacio como de un par de pulgadas, que más en los edificios o naves lejanos, hay un punto donde se le dice junta del edificio, pero en sí lo que hay es un espacio donde está dividido el edificio en dos y se deja ciertas pulgadas de separación. ¿Por qué se hace eso? Pues porque todas las estructuras metálicas, por el cambio de temperatura que ocurre, ya sea de temporadas frías a temporadas calientes, o simplemente de la noche al día, al mediodía, que es más caliente, tiene deformación. Entonces, por esa deformación es que en las construcciones se dejan esos espacios libres. Bien, ¿por qué ocurre eso? Bueno, ya saben por física que al incrementar la temperatura, yo incremento la longitud. Imaginemos este elemento. Imaginemos que fuese metálico, algún acero, y tiene una longitud L. Si yo lo caliento de una temperatura inicial a una temperatura final mayor, ella se va a deformar. Y se va a deformar, bueno, para diferenciarlo al símbolo de deformación le vamos a agregar un subíndice T. ¿Cuánto va a ser esta deformación? Pues va a depender de la longitud y va a depender de un coeficiente. Si vemos esta imagen o esta ecuación, pues aquí tenemos esa deformación debido a la temperatura, que es igual a un cambio de temperatura por la longitud por un coeficiente. Pues este es un coeficiente que depende, bueno, es un coeficiente de dilatación térmica. Va a depender pues del mismo material, igual que el módulo de elasticidad, va a depender del material. Este me dice qué tanto se expande un elemento o un material debido a un cambio de temperatura. Entonces esta es una forma de encontrar esa deformación. Y si lo que queremos encontrar unitario, pues dividimos todo entre la longitud. O sea que esta longitud desaparece y solo me queda el módulo de elasticidad por el cambio de temperatura. Y estas van a ser las ecuaciones para encontrar cuánto se deforma un elemento
debido al cambio de temperatura. Ahora bien, imaginemos el siguiente caso. Y este es el caso de por qué se dejan esos espacios que yo mencioné hace un momento. Imaginemos que esta barra AB se coloca en medio de dos puntos fijos, el punto A y el punto B. Si yo caliento esta barra se va a querer expandir. Pero al expandirse, como no tiene esta deformación, no tiene hacia dónde agarrar, lo que va a pasar es que va a empujar en sus extremos. Y esos extremos fijos van a provocar una reacción que va a ser una carga P, dirigida en el sentido contrario de la deformación. ¿Por qué? Porque la barra se quiere expandir, pero los puntos fijos lo van a comprimir, de tal forma que la deformación final sea realmente igual a cero. ¿Por qué? Porque la deformación por temperatura la va a contrarrestar la deformación que aplica en la carga P. Esta va a ser una deformación axial. Entonces, esto que pasa aquí lo podemos representar en esta ecuación, donde la deformación por la temperatura la va a contrarrestar la deformación por una carga axial. ¿De dónde viene esa carga? Pues de la reacción de los puntos fijos para evitar que la barra se estire. Y esa deformación va a ser igual a cero. Aquí tenemos un signo más, pero para que dé igual a cero quiere decir que esta carga P debe ser negativo. Pero el negativo solamente significa que va a someter a la varilla con presión. Eso pues lo aprendimos en el primer parcial. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los puntos fijos no tienen capacidad de aguantar esa expansión o esta deformación térmica? Pues va a ceder, se va a destruir, se va a reventar. Y es por eso que los puentes, las construcciones se dejan esos espacios. ¿Por qué? Porque la misma construcción no va a tener capacidad de absorber esta expansión. Entonces mejor se deja un espacio que debería ser mayor a la posibilidad de expansión del elemento. Así pues, durante el día, esas estructuras se están expandiendo y comprimiendo y nosotros ni nos damos cuenta. Pero es porque se está absorbiendo esa deformación en esos espacios libres. Si no los dejamos, se va a volver muy rígido un puente y pues corre el riesgo de destruirse o caerse, simplemente por el hecho del cambio de temperatura en sus elementos estructurales. Entonces, por eso se dejan esos espacios. Bien. Bueno, con eso tenemos el contenido del capítulo 2. Tomemos en cuenta solo los incisos que vimos, porque el capítulo 2 tiene más temas, pero no los vamos a ver todos, solo vamos a ver los temas que pues, nos van a ser útiles para los siguientes temas y para resistencia 2. En este caso, deformación para carga axial. Mañana vamos a ver los conceptos de deformación bajo un momento de torsión. Eso lo vamos a ver mañana. Pues un momento de torsión intenta torcer un eje. En este caso, un momento o una carga axial intenta estirar un elemento. Tiene una deformación axial. Bien, creo que hoy sí logramos avanzar bastante. Mañana vemos torsión y a partir del jueves empezamos a ver ejemplos. Vemos ejemplos el jueves, la otra semana. Y creo que sí, posiblemente nos toca hacer lo mismo que en el primer parcial, correr unos días el examen para tener ahí unos días de holgura para poder estudiar. Bien, entonces, si hay consultas, si no, pues continuamos mañana.